La radio, las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hola, buenos días con todos, 6:51 de la mañana. Estamos pendientes de lo que esté ya ocurriendo desde horas de esta madrugada, hora de Quito, en España. Digamos que en Italia, sí. Le cambié de pista a Carapaz y cualquier cantidad de ciudadanos tulcaneños, carchenses, está en este momento en la bota europea, en las principales urbes. Ahí tenemos unas imágenes precisamente, sí, estas imágenes en vivo. Qué interesante. Pero veamos qué grupo está punteando la carrera. Estamos a la expectativa y curiosos, augurando el mejor de los éxitos para nuestro representante ecuatoriano, el carchense Carapaz. Hoy tenemos una baraja de Correa, expresidente de la República, una baraja que nos exhibió como una nota periodística interesante y exclusiva, el compañero Alfredo Albán Espín, desde la redacción de Expreso en la ciudad de Guayaquil. Y entonces puso la baraja de Correa para volver al país y obviamente lo que puede ocurrir con su vida política. Y seriamente nosotros le tomamos una sintonización muy adecuada y esperamos la concurrencia de algunos juristas notables que tiene nuestro país para que tengan la bondad de entregarnos sus opiniones eminentemente de observadores. Mariana Yepes estará con nosotros ya mismo, así como también el penalista y gran jurista doctor Ramiro Román, el académico y gran jurista Rafael Ollarte, el periodista Martín Pallares también se hará presente con una opinión vía telefónica. Y claro, lo que nos preguntamos en nuestro departamento de noticias de la cadena Democracia es: ¿y podrá volver Correa? ¿Qué requisitos jurídicos y constitucionales podrá o no podrá cumplir? Esto es lo que investigó Alfonso Albán Espín y encontró las siguientes posibilidades. Dice: regresar al país y la política activa. Ese es el propósito del expresidente Correa. Muchos ecuatorianos dirán: ¿y para qué se preocupan de ese tal y cual? No, es que en el Ecuador las cosas que siempre nos hemos autonegado ocurren. Y es mejor estar preparados con las respuestas
más lógicas, apegadas a ley, apegadas a la carta política, y nosotros mismos otorgarnos una respuesta, sin fallarles, en cuanto a la localización de las factibilidades o no de el retorno de Correa. Imagínense ustedes al poder de la República del Ecuador. Rafael Correa, en una entrevista con la agencia EFE, el exmandatario radicado en Bélgica, dice el compañero redactor del Diario Expreso, con varios procesos judiciales abiertos y una orden de prisión preventiva, dejó abierta la puerta e incluso dijo que el eventual candidato presidencial al que acompañaría probablemente no sea tan cercano al proceso de la Revolución Ciudadana. Esto expresado, y claro, el periódico Expreso precisamente desglosa la baraja de posibilidades que tiene el expresidente de ser candidato y sus repercusiones de acuerdo con el marco legal vigente. Y entonces, Alfonso Albán dice, a ver, número 1, requisitos y prohibiciones. Ya contamos con Rafael Ollarte aquí en el estudio, jurista y académico, bienvenido, muy buenos días. Para empezar, Correa cumple con todos los requisitos y no cae, por el momento, en ninguna de las prohibiciones para ser candidato a vicepresidente. A vicepresidente. Pese a que tiene varios procesos judiciales abiertos, aún no existe sentencia condenatoria ejecutoriada. Miren ustedes cómo son y cómo somos de respetuosos a las normas constitucionales. Para ser candidato exclusivamente a vicepresidente, hay varios procesos judiciales abiertos que aún no tienen sentencias o sentencia condenatoria, ejecutoriada en su contra. Todo esto tiene que reunir. Una de las prohibiciones para postularse según la Constitución, el numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia y los reglamentos de inscripción de candidaturas y otros relacionados. Este primer punto, doctor Rafael Ollarte, con nuestra cálida bienvenida, exclusivamente para hacer un análisis como que lo estuviéramos haciendo para la academia. Hoy vamos a hacerle a vista y hasta paciencia, diría yo, de buena parte de los ecuatorianos que nos estarán atribuyendo. ¿Para qué se preocupan? No, señor. La baraja de Correa es la baraja de Correa para volver al país y a la vida política ecuatoriana. Para empezar, Correa cumple con todos los requisitos y no cae por el momento en ninguna de las prohibiciones para ser candidato a vicepresidente, pese a que tiene varios procesos judiciales abiertos. Pero aún no existe sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Una de las prohibiciones para postularse según la Constitución, fíjense en ustedes, señores estudiantes de Derecho, numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia y los reglamentos de inscripción de candidaturas y otros relacionados. ¿Qué encuentra usted aquí, doctor Ollarte, en este primer requisito, en esta primera prohibición? Habrán normas que permiten, pero también limitan o detienen. Vamos con requisitos y prohibiciones.
Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, con toda la audiencia de Radio Democracia. Placer, doctor Román. Ramiro Román, muchas gracias, doctor. Como ven, A ver, los mejores juristas, con todo respeto al resto, que también son óptimos. Ya lo veremos en el curso de toda esta controversia que ha armado el diario El Expreso y que nosotros le damos seguimiento. Mil perdones, doctor. vamos a ir despacito. A ver, primero, usted tiene una serie de requisitos para ser presidente de la República. Esos requisitos para ser presidente de la República se exigen también para ser vicepresidente de la República, conforme el artículo 149 de la Constitución. Esto es, ser ecuatoriano por nacimiento, que sería el caso de Rafael Correa, tener más de 35 años al momento de inscribir la candidatura, gozar de derechos políticos. Tres requisitos elementalísimos. Como un requisito es estar en goce de derechos políticos, hay que revisar si el candidato no se encuentra dentro de los casos de suspensión de derechos políticos. Esto es los del artículo 64 de la Constitución. Uno, estar cumpliendo pena privativa de libertad. No es el caso de Rafael Correa. Dos, haber sido declarado en interdicción. Se le declara interdicción por demencia, por disipador, por ebrio consuetudinario, por toxicómano. Están suspendidos sus derechos políticos hasta que le rehabilite el juez. Y en el caso de la insolvencia o la quiebra para los comerciantes, esta no inhabilita salvo que sea declarada fraudulenta. Entonces, si es que si a usted se le forma concurso de acreedores, no puede pagar los adeudos, se le declara insolvente y el juez declara la insolvencia como culpable, remite a Fiscalía para que se inicie el proceso penal y se declare el carácter fraudulento de su quiebra o insolvencia, y en ese momento estará inhabilitado. Y los demás casos que determina en la ley, que son básicamente los casos previstos en la ley electoral de la sanción de suspensión de derechos políticos. En principio diríamos que Rafael Correa no caería, en principio. Yo no conozco la vida personal del caballero, así es que no podría darle con certeza de que en realidad no cae en ninguna de las causales de suspensión. Entendemos que no cae en ninguna de las causales de suspensión de los derechos políticos. Superada esta parte, tenemos que ir a las prohibiciones e inhabilitaciones. Las inhabilitaciones del artículo 113 de la Constitución y las prohibiciones. Ahora, las prohibiciones, ¿cuáles son? Las prohibiciones de reelección. Entonces, usted tiene una norma general en el artículo 114 de la Constitución, que se repite en el artículo 146 para el caso del presidente de la República, en que se establece la posibilidad de elección más una reelección. Una reelección continua o discontinua, no hay ningún problema. Usted puede presentar su candidatura inmediatamente de estar cumpliendo su primer periodo o dejar pasar periodos intermedios. Pero son solamente 2 cartuchos. Entonces, está claro, aquí viene... Hablando de 2 cartuchos, el uno es para presidente de la República y el otro es para vicepresidente de la República. La segunda opción, dejémosle que él anticipe a criterio y diga lo siguiente. Si se anticipan elecciones, mi deseo fue retirarme de la política. Pero si tengo que regresar, y no es porque lo haya dicho Cristina, yo lo expresé hace mucho tiempo, hay grabaciones, varias intervenciones, yo podría ir de vicepresidente, podría ir a la asamblea, tratar de ganar esas elecciones y desde ahí organizar una asamblea constituyente y recuperar la patria. Ser de vicepresidente con el compromiso, si es que hay elecciones, yo diría por el contrario, con el compromiso de organizar una asamblea constituyente, reinstitucionalizar el país que nos lo destrozaron, recuperar la patria. Y yo regreso el 2021, mi vida está acá. Yo no pensaba regresar, ahora dicen, para que regrese Correa, están equivocados. Yo, así no tuviera ningún problema, si pudiera ser candidato en el 2021, mi plan era vivir muchos años acá, porque vivimos con mi familia ya 26 años en Ecuador. Pero eso no me impide ser candidato. Y una vez que tenga el apoyo del pueblo ecuatoriano, veremos si puedo regresar. ¿Cómo le parece, redondee, doctor Ollarte? A ver, entonces aquí tenemos, respecto de Rafael Correa, 2 cuestiones que están pendientes. Uno, el régimen inhabilitatorio, que lo podemos comentar más adelante, pero ahora, respecto de lo que acaba de decir el ex jefe del Estado, la pretensión del expresidente Correa es incurrir en lo que se conoce como fraude a la Constitución. ¿Por qué fraude a la Constitución? Claro, porque él dice, a ver,
yo no puedo ser candidato presidencial. En eso sí marca una diferencia con la copionería que le quiere hacer a Cristina Fernández, porque Claro. en el caso argentino, ¿ya? Lo que no puede, o sea, en Argentina usted puede ser 2 veces seguida presidente y tiene que dejar pasar periodo para volver a presentar la candidatura. Ese es el sistema de reelección argentino. En el caso ecuatoriano, usted solamente tiene una elección y una reelección. No más, se acabó. ¿Ya? Ahora, entonces él dice, yo no me puedo presentar a la reelección presidencial. ¿Por qué razón? Porque ya cumplí los 2 periodos. Entonces estaría incurriendo en una prohibición constitucional. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para saltármela? Porque yo soy vivísimo. Entonces, como yo estoy prohibido de ser candidato presidencial directamente, pero puedo presentarme a otro cargo, me presento a otro cargo que es vicepresidente de la República. Ahora, la Constitución establece que las prohibiciones para ser vicepresidente de la República son las mismas prohibiciones que para ser presidente de la República. Tiene norma expresa, ¿ya? El artículo 149 de la Constitución. ¿Puede ser vicepresidente de la República alguien que no puede ejercer la presidencia? Porque Rafael Correa no puede volver a ejercer la presidencia de la República. Por lo tanto, no puede cumplir la primera función eventual que tiene un segundo mandatario, que es la subrogación. Ni siquiera la temporal puede cumplir, peor aún la permanente. Entonces incurre en la prohibición de presentar candidatura, porque usted no puede ser candidato a un cargo que no puede ejercer, que no puede ocupar. Es decir, no es cosa que voy a rellenar la papeleta. La persona tiene que poder ocupar el cargo para el cual se está postulando. Y la función vicepresidencial, según la Constitución ecuatoriana, es básicamente una función de reemplazo y de subrogación. No es otra. Además de tener esta función tan nuestra, tan ecuatoriana, de que los vicepresidentes de la República son una especie de ministros sin cartera, es decir, el vicepresidente de la República, cuando no subroga al presidente de la República, ejercerá las funciones que le asigna el presidente de la República. Ahora, el presidente de la República no está obligado a asignarle absolutamente nada, que ha sido una norma problemática desde que se estableció en la Constitución de 1998. Por lo tanto, yo diría, vea, tiene un problema Rafael Correa de intentar presentar candidatura vicepresidencial cuando no puede ejercer la presidencia de la República. Por ahí habría ya un problema. Y un segundo problema sería el eventual régimen inhabilitatorio. Claro, con la anterior Constitución, con la Constitución de 1998, igual que en esta, las personas que han sido condenados a reclusión, por delitos sancionados con reclusión, están inhabilitados de modo perpetuo. Lo mismo quienes hayan incurrido en los delitos, han sido condenados en los delitos de cohecho, de cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado. Con la reforma constitucional del año 2018, la consulta de 4 de febrero, se agregaron unas inhabilitaciones adicionales, porque claro, uno decía, está inhabilitado el que incurre en cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y no está inhabilitado quien incurre en concusión. Y la concusión antiguamente no se sancionaba con reclusión, por lo tanto, el concurso no era uno de los inhabilitados. Pero con la reforma del año 2018 se agregó a quienes hayan incurrido en delitos de concusión, tráfico de influencias, oferta para realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción. Pero en esos casos siempre tiene que haber condena. Es decir, si tú eres condenado en cualquiera de esos casos, estás inhabilitado. Incluso el régimen a partir del año 2018 es más grave porque se retomó la figura de la pérdida de los derechos políticos. Es una cosa bastante grave, porque una cosa es solo estar inhabilitado, lo cual te impide presentar candidatura, es decir, te impide ejercer el derecho a ser elegido. De acuerdo. Pero en este caso, con la pérdida de derechos políticos, no puedes ejercer ninguno de los derechos políticos. Pero claro, se requiere condena. ¿Cuál es la diferencia con el régimen de la Constitución de 1998? La Constitución de 1998 inhabilitaba relativamente a quienes eran llamados, decía la Constitución del 98, a etapa plenaria por esa clase de delitos y por delitos sancionados con reclusión. El problema que siempre hubo es que cuando se cambia el Código de Procedimiento Penal el año 2000, ya usted no tenía etapa plenaria, sino fase de juicio. Y la pregunta era si eran equivalentes. Siempre la discusión, si parecido pero no igual, porque el régimen
era distinto del sistema inquisitivo al acusatorio. Pero el Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces tomó una decisión, podía hacerlo en aquel entonces, dictó una norma interpretativa e indicó que equivalía fase de juicio a etapa plenaria y también los inhabilitaba de modo relativo. Esa norma en todo caso ya no existe. Si usted está procesado por un delito de esta naturaleza, estos delitos de corrupción, no está relativamente inhabilitado, puede presentar la candidatura. Lo que puede ocurrir es que cuando usted ya ocupa el cargo y obtiene condena y se le ejecutoría, se produce la inhabilitación sobrevenida, es decir, ya no puede continuar ejerciendo el cargo. Es un régimen bastante complejo. Yo creo que el constituyente del año 2008, por alguna razón bastante llamativa, eliminó esa inhabilitación relativa que tenía por finalidad que no presente la candidatura si luego podrá ser inhabilitado una vez que se proclamen resultados o si es que accede al cargo, lo cual sería bastante grave porque usted podría politizar el sistema para impedir que alguien acceda al cargo. Rafael, muchas gracias. Exfiscal Mariana Yepes, doctora, placer tenerla esta mañana con nosotros. Un privilegio también contar con la presencia de Ramiro Román. Jurista, muchas gracias también por su presencia. Aquí hay algunos de los casos que publicaba Alfonso Albán. Algunos de los casos que en investigación que implican al expresidente Correa. No sé si solamente para una eventual postulación a presidente de la República o a vicepresidente de la República. Eso no aclara el editor, pero dice algunos de los casos en investigación que implican al expresidente Rafael Correa. Denunciante Fernando Balda, presunto delito, asociación ilícita y secuestro. El caso es secuestro del ex asambleísta alterno en la ciudad de Bogotá. El denunciante en número 2, Fernando Balda, presunto delito, peculado y fraude procesal. El caso: el supuesto uso ilícito de aproximadamente $500,000 provenientes de recursos públicos para secuestrarlo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Un número 3. De una vez dejo leyendo algunos de los casos en investigación que implican al expresidente Rafael Correa y que pueden inhibirle o pueden prohibirle de su candidatura a la presidencia o eventualmente uno de los 6 casos de inhabilitación a la vicepresidencia, potencialmente. El número 3, el caso informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el uso indebido de los aviones presidenciales. El 4, presunto delito peculado, informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el endeudamiento público. El 5, el denunciante César Montúfar, presunto delito, delincuencia organizada, contratos otorgados a Odebrecht en el país. Y el 6, denunciante Fernando Villavicencio, presunto delito, robo calificado. Caso: por el allanamiento a su casa el 26 de diciembre del 2013. Son acusaciones que en este momento están. ¿En qué estado, doctor? Esto sería lo importante. Los 6 casos de investigación que implican al expresidente de la República refieren, doctor Ramiro Román, a los que acabo yo de mencionar. Son causas para que él busque la elección a la segunda magistratura del país. Todo esto nos aclara con el punto de vista que también tenga respecto al desarrollo
de las inhibiciones o la predisposición legal constitucional que tenga el expresidente para ser candidato a lo uno o a lo otro. Mi saludo cordial, doctor Román, y el saludo de respeto de todo el panel a Mariana Yepes, que también está con nosotros. Buenos días, mi estimado Gonzalo. Para mí un gusto realmente estar aquí y compartir el panel con personas tan distinguidas y grandes profesionales. La doctora Mariana Yepes, el doctor Rafael Ollarte. Escuchaba también que iba a estar Martín Pallares, no sé. Sí, a través de la línea telefónica. A Martín Pallares. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bien, mi punto de vista es este. Claro, Rafael, tú tienes un dominio de la Constitución, ha sido muy claro en todo lo que has planteado. Y claro, por obvias razones, yo creo que dentro de estas prohibiciones, el derecho penal está poniendo en regla ciertas cosas. Y en la regla que tenemos que nosotros basarnos es cinco tipos. Peculado, que veo que están en 2 ocasiones que se le está siguiendo al expresidente. Primero por justamente Fernando Balda. Tenemos los IRP, los indicios de responsabilidad penal, que justamente están planteando el peculado sobre los aviones, el uso de los aviones presidenciales, que eso realmente va muy directo. El asunto de delincuencia organizada que plantea César Montúfar, también tenemos un efecto de reclusión o lo que se llama ahora penas de más de 5 años. Y dentro de lo que significa también el plano de el secuestro o plagio que decimos dogmáticamente, pero que por obvias razones ese sí ya está con orden de prisión. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta todo lo que se plantea. Aquí se habla también del allanamiento. ¿Cuál está con orden de prisión? Sí, está con orden de prisión. Tengo entendido que se estaba haciendo justamente gestiones internacionales y está ahora discutiéndose a ver si ayuda a la Interpol internacional o no. Las policías internacionales hacen sus apreciaciones y el país para mí no ha tenido una confrontación directa jurídicamente con la Interpol para decir, sí, cumpla su función y haga regresar acá al expresidente de la República. Pero hay una cosa muy importante, el efecto de allanamiento de Fernando Villavicencio. A mí me parece que hay una grabación muy importante allí. ¿Por qué? Porque en el allanamiento estuvieron niños, infantes menores de 7 años, de 12 y de 5 años. Entonces yo creo que sí hay una posición también sumamente grave en la correlación jurídica en esa parte. Y hay un caso que no se está topando, que sería el 7º, o no sé si el primero, no sé cómo lo vayamos a ubicar. Yo la defensa del caso del general Jorge Gabela y de la familia Gabela. Y claro, por obvias razones eso está en investigación. La investigación tiene que continuar y frente a la investigación tenemos acciones y omisiones. Yo siempre he planteado, y lo hice aquí en este mismo medio, Gonzalo, y gracias por esa invitación en aquella época, yo dije que al señor Correa deben dejarlo venir acá y que venga, pero a responder por lo que tiene que responder. El derecho penal, por obvias razones, le ponía ahí cosas concretas. Él había hablado con el comandante general Jorge Gabela en vida, y que después habló con su viuda, trató mal a su viuda, y que por obvias razones también había hecho un decreto en el cual creó un comité interinstitucional que lo que quisieron es callar y dejar en delito común. Entonces eso está investigándose en la Fiscalía. Por obvias razones estamos en indagación y es un tema que es de derechos humanos. ¿Por qué por obvias razones? Porque... ¿Por qué tan dilatado? Porque la Fiscalía tiene 2 años para indagar. Por lo menos de lo que aparece en delitos, en derechos humanos, está la Fiscalía siguiendo paso por paso. Incluso el día de ayer nos llegó ya en informático algún impulso más estableciendo posiciones frente a ciertos defensores y ciertas peticiones que se están haciendo. Y la Fiscalía dice, no vamos a distraernos. Nosotros estamos haciendo
una investigación de ejecución extrajudicial. Aquí, señores, no vengan a hacer sus interpretaciones. Así que continúen. Las interpretaciones buscan dilatar más Por todavía. supuesto. Y claro, hay muchas personas que se ven o se sienten afectadas en el tema. Y bueno, que se defiendan. Yo no digo, no le quito a nadie la defensa. En derecho humano es así. Pero por obvias razones, el expresidente Correa tiene directamente una intervención dentro, en vida con el general Jorge Gabela, y después en conformaciones de comisiones de investigación o lo que sea. Que lo que vemos en la realidad es de que quisieron tapar las cosas, es decir, omitir cosas. Pero eso es una parte. Yo lo que quiero dejar claro, eso sí, y quiero ser muy... ¿Cuál tiene más fuerza, el enfrentamiento inicial entre el difunto y este exmandatario? Lo que pasa es de que las cosas que les interesa graban. Sí, grabaron cuando el general Jorge Gabela le dijo a un coronel que le estaba siguiendo que le diga a su jefe que deje de perseguirlo. Él denunció públicamente la persecución y después fue ejecutado, pues. Entonces aquí las cosas son claras. Son acciones que se realizaron en su momento por diferentes sujetos, sean militares o no, y en el fondo también tenemos actos de omisiones y dentro de las posiciones que se fueron dando. Pero quiero dejar claro también que todo este tipo de delitos no solamente habla de ser vicepresidente o llegar a la vicepresidencia. Yo creo que en Argentina ya se cogieron un señor para que sea presidente o para que sea candidato a presidente y doña Cristina Fernández va a ser vicepresidenta o candidata a vicepresidenta. Fernández. Claro, por supuesto, pero en el Ecuador parece que se tiene la misma óptica o la misma posición. Pero también aquí habla de ser un asambleísta, porque tenemos que hacer hay que hacer una asamblea constituyente y cambiar todo lo que le han hecho daño al Ecuador. Entonces, claro, una posición de llegar a ser asambleísta quiere decir que también tiene que cumplir requisitos para ser asambleísta. En conclusión, el derecho penal se está convirtiendo en una regla para ver si viene o no viene el señor Correa. Y desde mi punto de vista, yo siempre he dicho que venga a rendir cuentas de lo que ha hecho. Además, si viene de vicepresidente y va a hacer lo mismo que el señor Glass en su momento, va a dirigir todo lo estratégico de este país. Claro. Y los recursos estratégicos es el dinero de nuestro país. Y eso ha pasado en los contratos de Odebrecht, que veo que sí tiene una denuncia y que tiene que la Fiscalía seguir investigando. Pero el efecto es con lentitud. Se ve lentitud. Aquí habíamos analizado, y creo que el legado del doctor Julio César Trujillo, hablábamos, Gonzalo, aquí. Ahí justamente habló la señora fiscal general actual, la doctora Eden Salazar, y dijo, no, yo me comprometo a seguir investigando y hacerlo con celeridad. Por supuesto, en el 75 de la Constitución tenemos el principio de celeridad que tiene que ir haciendo las cosas que se deben hacer. Las investigaciones penales, por obvias razones, tienen que ser objetivas, pero también no pueden pasar el sueño de los justos. Tenemos una Corte Nacional que todavía sigue estando en vigilancia. Es decir, todavía vemos si es buena o es mala y ver hasta dónde vamos a estar, porque se ha conformado una comisión para que analice todo el trabajo y quién debería quedarse o irse. Pero vemos que muchos jueces estuvieron antes. Esto quiere decir que se prepara, desde mi punto de vista, y siempre se ha preparado. Y por eso han protestado muchos que están adentro. No solamente al lado del presidente Moreno, en el poder, sentados allí, sino muchas personas que están en mandos medios y en la justicia. Porque el control de la justicia le va a dar al señor Correa que venga o no venga. Y el derecho penal está ahí, pues. Entonces los jueces, que son los que dan órdenes o pueden hacer las órdenes de allanamiento, porque los allanamientos, por ejemplo, a Fernando Villavicencio, son con orden de juez. No solamente el fiscal interviene, pues. Entonces yo creo que el planteamiento de los jueces, de las cortes, de los cambios de corte, o quien siga o esté en su momento y le deba favores al señor Correa, va a ser muy importante para que él venga o no venga. Además hay una cosa, si en 10 años nos deja así como estamos, pidiendo préstamos, empréstitos o todo lo que queramos, eso saben los economistas y sabemos en el Ecuador, ¿qué pasaría en 10 años más? Porque
él parece que quiere hacer un efecto. Si viene de vicepresidente, quiere estar un periodo y reelegirse. Porque para mí eso es lo que plantea. Él habla así como hacían las sabatinas. No, es que me parece que puedo ser vicepresidente y tal vez asambleísta. Pero parece que lo que tengo que entenderse es que no, tal vez ya no tengo prohibiciones. Entonces yo sí creo que, claro, la sentencia condenatoria es la base fundamental. Exfiscal. Pero solamente una Desde luego, doctor, los perdón. Delitos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado y delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Si al señor Correa le das y se plantea justamente ese tipo de posición, tiene una sentencia ejecutorial que es sin presencia de él en el Ecuador. Yo creo que tendría una sentencia, por obvias razones, que cumplir, y ahí sí ya tendría todo el impedimento de estar acá. El derecho penal solucionaría el problema. El derecho penal solucionaría el problema político. Yo lo veo políticamente así. Ya. ¿Cómo le parece a la doctora Mariana Yepes? ¿Y cuál sería, no el consejo, no, pero sí el escenario que Diana Salazar esté en obligación y de hecho debe estar analizando un sinnúmero de escenarios en este sentido? ¿A usted cómo le parece la posibilidad que baraja Correa para volver al país y manejar la vida política del país nuevamente? Imagínese usted. Bueno, buenos días y buenos gracias días, por la Marianita. invitación. Un gusto compartir con el doctor Ollarte y con el doctor Román esta mesa. Un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Yo creo que es un poco peligroso. No podemos dar por sentado de que existe una prohibiciones constitucionales y también legales de que él no pueda participar. El requisito básico es que exista una sentencia ejecutoriada. Y al decir sentencia ejecutoriada, estamos hablando de plazos, estamos hablando de pruebas contundentes para que exista una condena, que se hayan agotado los recursos. Por ejemplo, en el caso del expresidente Glass, creo que todavía no existe una sentencia ejecutoriada en lo de asociación ilícita, porque está pendiente el recurso de casación. Entonces, si vamos por eso, él tendría posibilidad, si es que mencionamos, ¿no? Si es que vamos a todas las exageraciones de ser candidato. Y yo creo que hay un tema que es un impedimento real, la inscripción de la candidatura. La inscripción de la candidatura tiene que ser personal. En ocasiones anteriores, algún posible candidato, me parece que el abogado Bucarán, quiso comparecer a inscribir la candidatura por intermedio de otras personas y eso no podía. Si el expresidente Correa tiene orden de prisión, pues no se va a presentar realmente porque tiene que inscribir personalmente su candidatura. En el artículo, es una de las inquietudes que tengo, el artículo 96 del Código de la Democracia, de la ley, es un poco más amplio que la Constitución. Y entonces menciona otros delitos, no solamente aquellos relacionados con la corrupción, los clásicos relacionados con la corrupción, que habla no solamente esta Constitución, sino la Constitución del 2008 y que son imprescriptibles, se refiere también al tráfico de influencias. La oferta de tráfico de influencias, ¿sí? Y dice también el testaferrismo, la asociación ilícita y la delincuencia organizada, ¿no? Que está en 233, que habla de otros delitos, ya, ¿no es cierto? No solamente del peculado, del cohecho, de la concusión, del enriquecimiento ilícito. Y yo muchas veces he creído que el delito por el cual debería ser procesado el expresidente Correa es el tráfico de influencias, porque realmente quien ha ejercido tráfico de influencias a todo nivel ha sido él, como nunca ningún otro expresidente ni ningún funcionario de jerarquía. En todo, no solamente ahí, sino también para las contrataciones, para el endeudamiento, para la justicia, para las designaciones, ¿no?
Entonces lo digo abiertamente, no tengo ningún compromiso con nadie, pero ese es mi modo de ver Muy claro, mi visión muy contundente frente a la situación. Pero él podría ser candidato. Podría ser candidato. Para ser candidato oficialmente debe presentar su inscripción y esta será aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Sí, pero para eso tiene que inscribirse, pues, ¿no? Claro. Tiene que inscribirse y para eso tiene que hacerlo personalmente. Y entonces ese es un limitante muy grande, más que el enjuiciamiento penal. Viene acá y será efectivizada su prisión preventiva. Y eso es lo que no va a querer. Entonces me parece a mí que está el mayor temor que tiene es imagínese lo que sería que vaya privado de la libertad, aunque eso también a su alrededor le puede constituir en un héroe, ¿no? Y crearse una plataforma de apoyo a él, lo cual también es peligroso, pero peligroso para su permanencia. Pero en cuanto a los impedimentos que trae la Constitución y que trae la ley, se requiere que exista sentencia ejecutoriada. Estamos recién en investigaciones previas. Eso es lo lamentable. Y con respecto a la Fiscalía, toda la buena voluntad que pueda existir de parte de la doctora Diana Salazar, como así lo ha manifestado, y lo creo que así será, porque es una funcionaria de carrera que conoce el interior de la Fiscalía, que tiene su experiencia, y yo creo que así será. Pero nos topamos con un problema sumamente grave. ¿Cuál es el que existen muchísimas denuncias? Como nunca, existen tantas que me parece que no va a avanzar, a menos de que distribuya debidamente el trabajo entre fiscales calificados, también con experiencia, para que pueda continuar, para que avance de la investigación a la etapa siguiente, para que ya se formulen cargos contra las personas que están involucradas en estos gravísimos actos de corrupción. Existe un precedente no tan antiguo de un intento de presentar una candidatura presidencial que es en binomio con la vicepresidencial estando en el exterior. El expresidente Abdalá Bucaram intentó, dice el diario El Expreso, intentó postularse a la presidencia en las elecciones del 2003 estando asilado en Panamá. Ustedes recuerdan. El Consejo Nacional Electoral de ese entonces argumentó que la aceptación de la candidatura es un acto público expreso, indelegable y público, expreso, indelegable y personalísimo, de acuerdo con el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas de ese entonces, y que Bucaram, al estar en el exterior, no cumplía con la consigna legal. Esos mismos preceptos para aceptar la candidatura están en el reglamento aprobado por el actual Consejo Nacional Electoral antes de los comicios del año 2019, por lo que, acogiéndose a ese precedente y a lo que dicta la ley, podría descalificarse una eventual postulación de Correa presentada desde el exterior, a menos que el Consejo Nacional Electoral modifique el reglamento para validar la aceptación de las candidaturas. Por ejemplo, por videoconferencia, como lo hizo Bucaram, y no fue aceptado. O que el expresidente evada la orden de prisión preventiva en su contra, logre entrar al país y acepte la postulación, pero esto ya son circunstancias para ejercitar la inscripción. Tenemos en este momento una opinión del doctor Rodrigo Tenorio, la personalidad o la psiquis que usted debe tener más o menos ideado, evaluado, configurado. Señor doctor Tenorio, ¿podría a usted ofrecerle, digamos, elementos para que nos explique si la personalidad de Rafael Correa, la psiquis de Rafael Correa, aceptaría este tipo de riesgos
asimilaría adecuadamente o caería en una especie de psicosis complicada. El hombre, así como es altanero, autoritario, impone sus reglas y afianza ser un hombre bien valiente, pero en la práctica también lo hemos visto en otros reveses. Y entonces el hombre, no sé, desde el lado psicológico, si él es todo lo que pretende hacerle creer a la gente ingenua de que es un machazo, por ponerlo un término esencialmente ecuatoriano que me puede entender la gente del pueblo, ¿no? Y mil perdones por aquello. Usted no ha de usar, pues, el término machazo, doctor Tenorio. Le pido disculpas. Tenga la gentileza. Estamos para escucharle, Rodrigo. Ya. Buenos días con todos ustedes, Gonzalo. Gracias por la invitación. Mire, Rafael Correa se vuelve a presentarse exactamente como es él. Él es un sujeto que bordea lo perverso. Lo perverso quiere decir el sujeto a quien lo único que le importa es su propio interés, su voluntad omnímoda y un irrespeto absoluto del otro y de las normas. El perverso se coloca más allá del bien y del mal. Él es el dueño absoluto, fue el dueño absoluto del país y en su imaginario él sigue siendo el dueño. Él puede decidir sobre las cosas. Él se cree con la capacidad de tener todo lo necesario para organizar el país a su medida. Él es un sastre. Él es un sastre que hace el terno a su medida. Y el país es la tela. Y nosotros los adornos de ese vestido de él. Cuando nosotros, como ciudadanos, tuvimos que someternos a él porque sostenía él el poder, lo único que hicimos fue aumentar ese poder de él, ese imaginario de ser el todopoderoso y el dueño del país. Él es más o menos lo de Luis XIV, yo soy el Estado, ¿no? Él no solamente que era el Estado, él era todo, él era el dueño absoluto de todo. Con esa potencia habla desde allá. Y habla desde allá porque está fuera de los ámbitos en los cuales la ley del país pudieran responderle. Lo que nosotros deberíamos hacer es constantemente invitarlo a que venga al país, pues, a que regrese acá, o quiere ser vicepresidente, pero allá resguardado, o quiere que una candidatura le inmunice en contra de la justicia. Y justamente ahí, Gonzalo, va a tener mucho que ver la justicia en sí misma. Si es que los procesos judiciales en contra de Rafael Correa duermen el sueño de los justos o realmente están activados para que nunca él pueda acercarse a ese espacio jurídico de una elección, por ejemplo, y menos todavía como un vicepresidente. Mire, esa es una treta de él, y esa es otra cosa que sí querría decir, Gonzalo. Él trata de a nosotros de amedrentarnos. De decir, yo voy a ir de vicepresidente, tiemblen ustedes. Y lo que los medios de comunicación y nosotros los ciudadanos deberíamos hacer es burlarnos también de él. Decir que venga, pues, ¿para qué darle tela más para que siga hablando? Venga nomás, señor, pues venga, aquí están las puertas abiertas. Doctor Tenorio, le interrumpo por lo siguiente. Yo di instrucciones el día de ayer a la división de televisión de la cadena Democracia y le indiqué lo que registré, digamos, del Internet, de redes, respecto a que él había configurado ya un comité de elección en la mismísima Bélgica. Vean ustedes las tomas que yo tengo y pongo a consideración de la ciudadanía. Y ahí aparecen activadores de la campaña presidencial. Yo por eso ingresé al propósito de traer a colación esta temática.
Ahí tiene usted, Felipe, lo que le había encargado el día de ayer para que tenga la bondad de exhibir a la ciudadanía en términos de esas notas. Pero en resumen, doctor Tenorio, el señor expresidente Correa no soportaría las circunstancias, esta es la pregunta fundamental, no soportaría, no estaría en condiciones de protagonizar, digamos, elementos riesgosos o circunstancias y episodios que le provoquen un riesgo de caer en prisión o algo por el estilo. Esto es lo que quisiera. Ahí está, justamente en Bélgica, ustedes pueden verle. Entra ahí en un domicilio seguramente alquilado o de propiedad de algún ecuatoriano. Ahí están gente de acá, activistas. Miren ustedes, ahí tienen todo. Ya mismo ingresan al interior para las personas que pueden vernos por televisión. Exactamente. Ahí ingresa. Están instalados ahí en un escenario, un verdadero comité. Debe ser muy cerca a su casa. Lo han tomado, la gente de él mismo le ha tomado de reojo y fue a parar esto en redes. Creo que él no conocía de esto, le esperan con bombas. Miren ustedes, la actividad proselitista incluso en la República de la tierra de su señora esposa y parte de sus hijos, está lista, ahí está, es un comité. Él está preparándose para la candidatura. Creo que es suficiente. Le mantenemos para las personas que quieran anexarse con estas imágenes como fondo y continuamos nosotros con el análisis. Estaba interviniendo el doctor Tenorio. Ahí está. Doctor Tenorio, usted tiene la gentileza de complementar la interrogante inicial que le habíamos formulado. ¿Cómo le ve a Correa usted si está incluso organizando ahí? Mire, tienen todo ahí. ¿Cómo le ve usted al expresidente en estado de ánimo? Doctor Tenorio. Gonzalo, creo que nosotros deberíamos hacerle un poco la ley del hielo a Rafael Correa, no darle tanta importancia. Si algo pudiese hacer políticamente, tendría que hacerlo acá. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene a organizar aquí en el país su proceso electoral? No puede venir, Gonzalo. Rafael Correa en el fondo es un bravucón externamente, pero es un cobarde. Él no es un hombre valiente que da la cara a la gente. Es un cobarde. Por eso huyó del país. Por eso no quiere dar la cara a todo lo que ha hecho, dicho y ha omitido en el país. Nosotros le estamos dando demasiada fortaleza, Gonzalo, a este señor que es un cobarde. Si nosotros no nos preocupásemos tanto de él, él no tendría nada que hacer. Cuanto más hilo le damos nosotros, más él se pone valiente. Bueno, es su respetable punto de vista. Nosotros tenemos otra idea de la comunicación y no hacemos una comunicación esencialmente estratégica. La comunicación es comunicación que goza de interpretaciones combinadas entre objetivos estratégicos y una transferencia nítida de lo que ocurre
y mucha gente requiere conocer, analizar y estudiar esta circunstancia. Ahora va Rafael Ollarte con lo que quiera decirnos. Sí, creo que entonces hay dos cuestiones presentes. Lo que está ocurriendo en el caso de una eventual candidatura vicepresidencial de Rafael Correa, sobre la discusión de si alguien que no puede ser alguien que no puede ocupar el cargo de presidente de la República podría ser candidato a la vicepresidencia de la República sin posibilidad de subrogación. Es el primer punto de discusión. Luego, lo otro, si quiere ser asambleísta u otro cargo, pues bueno, no habría esa dificultad, pero habría que analizar el régimen inhabilitatorio, y aquí se ha indicado que el mero hecho de que el ex jefe del Estado esté procesado en virtud de las reglas actuales, hechas no sé si a conveniencia o no, porque con el régimen del año 98 hubiese estado inhabilitado, ahora ya no lo está. Pero dentro de esas eventualidades no solamente es el tema de la posible sanción penal por cualquiera de estos delitos de corrupción, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, testaferrismo, tráfico de influencias, lavado de activos, asociación ilícita, etcétera, etcétera. Es decir, por la reforma del año 2018, que si bien no se incorpora expresamente en el artículo 113, sí se lo indica en el artículo 233, inciso final de la Constitución, incluso con la sanción de pérdida de los derechos políticos, es decir, no solamente con el tema de que estoy inhabilitado para presentar candidatura, sino que no puedo ejercer ningún derecho político en ese evento. Pero claro, eso, como se ha dicho aquí, no ha ocurrido y por lo tanto no podríamos hablar ni de inhabilitaciones ni de prohibiciones. Pero también hay otras cosas que van al canto. La doctora Mariana Yepes nos recordó un tema interesante. Vea, cuando usted le quiere hacer la maldad a otro, por lo menos tiene que hacerlo inteligentemente, es decir, no que yo le hago la maldad a otro y se me devuelve. Algo que es tan común acá, ¿no? Eso sí, la gente es torpe a la hora de pretender hacer daño. Entonces tú haces daño y resulta que a la larga esa cuestión se transforma en un boomerang, porque con la misma te dan en la crisma. Entonces, lo que ha dicho la doctora Yepes es razonable. ¿Por qué lo indico? Porque la Constitución 2008, no la del 98, la Constitución 2008, en su artículo 63, inciso primero, no solo que consagró expresamente el derecho de los ecuatorianos en el exterior para ejercer presidente y vicepresidente de la República, asambleístas en circunscripción nacional y asambleístas por el exterior, en la circunscripción del exterior que le corresponda, sino que además estableció expresamente que los ecuatorianos en el exterior pueden presentar candidatura para cualquier cargo. Entonces uno decía, bueno, como los ecuatorianos en el exterior a partir del año 2008 pueden presentar candidatura para cualquier cargo, lo pueden hacer de cualquier manera, estando en el exterior. Pues, a ver, si estás en el Ecuador, no eres ecuatoriano en el exterior, pues. O sea, el ecuatoriano en el exterior, perdone que se entiende que está en el exterior. Entonces uno decía, bueno, puede presentar la candidatura en el consulado, puede enviar poder, lo que sea. Pero como se cruza por ahí Abdalá Bucaram con esta posibilidad de él presentar la candidatura desde el exterior, claro, se reforma el reglamento para presentación de candidaturas en el Consejo Electoral con los amigos del ahora ecuatoriano en el exterior en Bélgica. Y se estableció justo lo que indica la doctora Yepes, que como la candidatura es un acto personal, que no sé de dónde está la razón de que sea el acto personal, tiene que presentarse aquí. Chao, artículo 63, primero de la Constitución. Chao. Entonces le dedicaste el reglamento a un enemigo político y ahora ese reglamento que tú has hecho te lo van a dedicar a ti. O sea, tú quieres presentar candidatura, bueno, igual que el señor Abdalá Bucaram se le dijo y se le exigió, pese al artículo 63 primero, venga nomás y sea libre y presente su candidatura acá. O sea, por más de ecuatoriano en el exterior que es, tiene que venir al Ecuador, al Consejo Electoral y presentar su candidatura. Qué maravilla, ¿no? Le hiciste la maldad a otro, se te está devolviendo. Entonces no puede ser candidato ni a barrendero en esas condiciones. Solo por esa cuestión. O sea, le quisiste hacer daño a otro y bueno, con la misma se te da el manotazo. Y tiene otra muy simpática, verá. En el año 2017, el entonces presidente Rafael Correa nos llama a consulta popular. La consulta popular de 19 de febrero de 2017. Bueno,
justamente para las elecciones de primera vuelta, cuando pasaron a segunda vuelta el actual jefe del Estado y Guillermo Lasso. Y coincidentemente, sin ninguna malicia, digo yo, se nos propone una pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que no pueden ser candidatos y no pueden ejercer función pública quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales? Pero no se reforma la Constitución, se reforma la ley electoral y se reforma la ley del servicio público. Claro, uno decía, el hombre, era una medio burrada, porque uno decía, Rafael Correa puede presentar él sin ninguna necesidad también el proyecto de enmienda constitucional y agregar una inhabilitación al artículo 113 de la Constitución. No agrega la inhabilitación al artículo 113 de la Constitución, sino que le agrega, como bien nos hace acuerdo la doctora Mariana Yepes, al artículo 96 de la ley electoral. Y se agrega un 96 número 5. Pero claro, cuando los amigos asambleístas aprueban esta ley de aplicación para la consulta popular del 19 de febrero de 2017, hacen todo un agregado y dicen que las personas que tengan la propiedad directa o indirecta o que tengan el control de la propiedad o que puedan influir en la propiedad de nuestros capitales también están inhabilitados, con lo cual es una norma abiertísima que quiere decir cualquier cosa. Pero dice, bueno, ya no es solamente el propietario, sino el usufructuario o el nudo propietario. No es ya solo el propietario, y sino en algunos eventos el mero tenedor. Es decir, le ampliaste eso brutalmente en esa ley hecha por la mayoría de Alianza País. Hecha por la mayoría de Alianza País. Resulta que, ¿cómo usted califica a alguna nación como paraíso fiscal? Basta solamente que el director del Servicio de Rentas Internas incluya a ese país en la lista de paraísos fiscales. Y en el caso de Bélgica, que es donde se encuentra el ex jefe del Estado, resulta que la Comisión Europea ha señalado reiteradamente que Bélgica tiene prácticas propias de un paraíso fiscal. Correctísimo. Por esa razón usted ve algunos actores franceses o lo que sea, que para eludir ciertos impuestos se naturalizan y se van a vivir a Bélgica. Y se naturalizan belgas para bajar su carga tributaria. Por eso es que la Comisión Europea le ha señalado a Bélgica que tiene prácticas de paraíso fiscal. Entonces, independientemente del tema de que tiene que venir, bien podría el día de mañana, curiosa y sorprendentemente, una norma, digámoslo con nombre y apellido, una norma dedicada a Guillermo Lasso, te puede dar un manotazo a ti mismo. Es decir, tú le quisiste dedicar esa norma al banquero, al malvado banquero. Entonces, al malvado banquero le pusiste esa norma y además con esa ley que aprobó la mayoría de ese país, que quiere decir cualquier cosa. Claro, no decía, el banquero le pueden impedir la presentación de la candidatura en cualquier momento. Pues. Pero resulta que tú se lo haces al banquero y resulta que se te devuelve. Oye, eres un genio. Entonces se te devuelven dos cosas. Uno, el tema de que tiene que venir al Ecuador a presentar la candidatura, cosa que no está prevista en la Constitución. Y dos, esta inhabilitación mal hecha y dedicada a Guillermo Lasso, el día de mañana se te puede devolver, porque basta con que el SRI te incluya en el listado de paraísos fiscales. Usted tiene departamentito ahí, no importa, incluso si se lo dona a sus hijas o lo que sea, usted mantiene el control, usted vive ahí, bueno, está inhabilitado, caballero. Se producen la inscripción de candidaturas y luego elimina naturalmente del listado de paraísos fiscales, porque eso lo puede mover muy fácilmente. Recomendación, cuando quieres hacerle daño a alguien, primero hácelo bien. Y segundo, que cuando le quieres hacer daño a alguien, que no crees tú la herramienta para que luego te hagan la fregada. A mí esto no me hace feliz en lo absoluto. A mí me bastaría con decir, vea, perdón, no puede ser candidato a vicepresidencia, no le haga fraude a la Constitución. Es decir, no intente lograr por la izquierda lo que no puede lograr por la vía recta. Es decir, usted no puede ser candidato presidencial, ¿cierto? Y lo sabe. Entonces quiere ser candidato a vicepresidencial. ¿Para qué? Para saltarse la prohibición y el día de mañana tener, no sé, ni siquiera sería un cámpora, sería un payasín ahí, que preste él su nombre para ser candidato presidencial y luego renuncie y usted sea presidente. Eso quiere. Porque si quiere llamar a asamblea constituyente, no requiere usted ser candidato a nada. Claro. No requiere ser candidato a nada. Si su candidato de Alianza País gana la presidencia, supongo que él o tiene tanta desconfianza en su gente. Puede ser también eso. Ahora, si su idea es la asamblea constituyente, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo no tengo muchas dudas de que el siguiente presidente, sea el quien sea,
va a utilizar el mecanismo de la Asamblea Constituyente. No para cambiar de constitución, que tampoco Rafael Correa es que quiere llamar a una Asamblea Constituyente para cambiar de constitución. Que no te gusta tu constitución de los 300 años, que ahora me quieres llamar a una Asamblea Constituyente. Capaz que quiere hacer Claro, 600. puede ser, ¿no? O hacerla, no sé. Pero usted sabe que la verdad de la milanesa de las asambleas constituyentes no es hacer constituciones, lamentablemente, en el Ecuador. Usted llama a constituyentes en el Ecuador para que le den nombrando funcionarios. Entonces, a mí no me gusta este contralor, no me gusta este procurador, no me gusta este fiscal, no me gusta esta corte constitucional, no le gusta... listo, entonces yo llamo a mi asamblea constituyente con mis amigos y que me den nombrando a quien yo quiera. Pero cuidado también. Porque una cosa es que llames a asamblea constituyente y otra cosa es que ganes la asamblea constituyente. Eso es salga pato gallareta. Es decir, ¿qué tal si también te dan en la crisma otra vez? Y pierdes. Claro, pero claro, yo creo que Rafael Correa siempre tiene la razonable esperanza, debo decirlo, de la gentil colaboración del Partido Social Cristiano, del Suma, de Creo, que van con listas divididas. Y luego andan lloriqueando ahí de que es el mecanismo de adjudicación de escaños el que hace que el otro se lleve más. Porque si tú se pueden poner de acuerdo, tú vas si tú primero y luego yo voy Si tú presentas tres listas ¿Sí divididas y tú tienes el 8% de la votación, hace falta el 7 decir, y el no. 8, resulta que vas a elegir 5 representantes, no puedes sacar uno con el 8%. Ah, si sumas, sí, pues, o sea, si sumas el 8% del uno, el 10% del otro, eso, claro, naturalmente tienes una buena votación y puedes tener varios escaños, pero así separaditos, eso no hay ningún método de adjudicación de escaños, que sea garantía para hacer estupideces como dividir listas. Y no sé si ya en el Ecuador estamos acostumbrados a esto, pero lo hacen a cada rato. Ve al Consejo de Quito, a cada rato. Y lo repite una y otra vez, y no terminará de entender. Y le entrega el país a quien usted se queja. Porque, estamos por ese lado. Esa es la esperanza del señor Correa, naturalmente. Pero no tiene perro. Algunos de los casos en investigación que implican al expresidente Rafael Correa. Ustedes, doctor Montúfar, estoy hablando con César, usted, señor Villavicencio, licenciado Fernando Villavicencio, ustedes están conmigo este momento en el sentido de también barajar la situación. ¿Y por qué les he invitado? Muy cortito, sucintamente, porque ustedes están tomados en cuenta por Alfonso Albán, el editor de este reporte, de este informe, que apareció ayer en el diario El Expreso. La baraja de Correa para volver al país y la vida política. Entonces, estamos hablando de esto. Y ustedes son los denunciantes. En el caso de César Montúfar, usted denunció el presunto delito de delincuencia organizada por contratos otorgados a Odebrecht en el país. ¿Verdad, doctor Montúfar? Solamente este testimonio que me hace falta aquí. Y también, Fernando, usted, en cambio, es denunciante de un robo calificado por el allanamiento a su casa el 26 de diciembre del 2013. No sé si está bien denominado su caso, presunto delito, robo calificado. Yo creo que sí. Y los dos nos convalidan. Doctor Montúfar. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a los amigos que están en el panel. Un abrazo aquí a la distancia, igualmente a todos los oyentes de Radio Democracia. Efectivamente, yo presenté el año pasado, en mayo del año pasado, la denuncia por delincuencia organizada en contra de Rafael Correa y su círculo íntimo. Es una denuncia por delincuencia organizada y otros delitos. En esa perspectiva se ha avanzado en la investigación, que ya fue abierta hace más o menos 11 meses, y en este momento yo considero que ya existirían los elementos para que podamos pasar a instrucción fiscal, o que la fiscal general decide ya abrir la instrucción, en la que deberían incluirse no solo el delito de delincuencia organizada, sino otros delitos.
Yo creo que es claro, además de la investigación realizada, hay otros delitos de peculado, por ejemplo, porque este delito se ha llevado a gravísimos perjuicios. Pasaría que se nos está yendo la señal. A ver, entonces le cambio. En cambio, usted, licenciado Fernando Villavicencio, según el periodista autor de esta crónica, Alfonso Albán, es denunciante del robo calificado a su casa, por el allanamiento a su casa. Tengo la fecha, el 26 de diciembre del 2013. ¿Convalida esta circunstancia, Fernando? Buen día, Gonzalo. Igualmente un saludo a todos los amigos que están en el panel central de la radio. Esa es una de las causas que formulé como denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, años después, y luego de obtener una sentencia en la que nos liberaron de responsabilidad por el allanamiento brutal a mi casa y el robo de 8,000 documentos que eran mi base para la investigación periodística. Muchos de esos documentos han sido claves para destapar grandes casos de corrupción. Sobre eso hay una indagación previa abierta en contra de Rafael Correa y alrededor de 40 altos exfuncionarios del gobierno correísta. Sin embargo... ¿Usted tenía respaldos, Fernando? Háganos acordar de aquello. Sí, pero antes, para concluir, sí. Sin embargo, hay otra causa mucho más grande, nacional, importante, que ya pasan de 2 años de indagación previa, lo cual ya me tiene seriamente preocupado. Es el caso de corrupción de este país, es el caso conocido como Petrochina, que implica la contratación de deuda pública por Dianita. $1,000 millones de dólares con bancos chinos, y el pago de esta deuda a través de la entrega mensual de cargamentos de petróleo a precio descontado. Estamos hablando de aproximadamente una pérdida de $2,000 millones de dólares, $4 por barril. Este caso es muy importante. Se han confirmado mis denuncias con cerca de 8 informes con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Existe demasiada evidencia que tiene la Fiscalía General del Estado, y también las presiones son enormes. Y las presiones vienen obviamente ahora y ayer desde Carondelet, porque quien está atrás de esta gran trama es Enrique Cadena Marín y Rafael Correa Delgado. Ya sabemos este personaje siniestro que está en Carondelet, de Santiago Cuesta Caputi, que es el compadre de Enrique Cadena. Entonces hay varios casos, también el caso Singue, que está ya en instrucción penal, y sin embargo la Fiscalía, yo creo que la gran responsabilidad es de la Fiscalía General del Estado y de la Justicia de permitirle a Correa estar pavoneándose en el mundo y riéndose de los ecuatorianos. Así es. Muchísimas gracias a César, y muchas gracias por convalidar esto, ideado estratégicamente para una cabal información por Alfonso Albán, redactor del diario Expreso. Gracias también al doctor Montúfar. Entonces, ahí hay opiniones finales, doctor Ramiro Román y exfiscal Mariana Yepes. Bueno, realmente brillante todas las intervenciones, pero me disculpa, estoy un poquito tranquilo, afectado. Sí. Pero en todo caso, la parte fundamental siempre haré con un criterio muy objetivo. Yo creo que el derecho penal pone trabas al señor Rafael Correa. Él sabe que tiene que venir a responder. Si viene al país, primero tiene orden de prisión. Segundo, se puede cumplir en cualquier momento. También saludo el planteamiento que ha hecho Rafael Oliarte cuando se habla de paraísos fiscales. Nosotros tenemos delitos como lavado de activos y tantas cosas. Y creo que la investigación está en la Fiscalía. Yo siempre invito a la doctora Diana Salazar que confiamos. Se ha dicho, se confía en usted. Creo que ese es uno de los deberes que tiene la Fiscalía General, y básicamente es la que tiene la iniciativa. Entonces continuemos haciendo las instrucciones como debemos hacerlas, las indagaciones, pasemos a instrucciones. Yo creo que hay que hacer también dando el derecho a la defensa, que se defiendan, y que se defienda el señor Rafael Correa, tiene que defenderse.
y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo sí creo que eso trae consigo que él piense mucho en venir. Aunque yo creo que sí debe venir. He dado el caso concreto, el caso Gabela. Él tiene que venir a explicar todo lo que conversó con el general Gabela en la adquisición de los helicópteros DRUF. Y además tiene que explicar todo por qué hizo un comité interinstitucional con decreto, donde están personas al lado del presidente Moreno actualmente, que siguen en funciones. Es decir, antes estaban... ¿A quiénes se refiere? Y ahora siguen. ¿Quién firmó el contrato con el perito ¿Quién Roberto firmó? Mesa? Es la doctora Johanna Pesantes. Y está de secretaria jurídica de la presidencia. Pues. Sí, pues. Es Está al lado del presidente. comedidísima en la presidencia. Perdóneme, mire, si usted me pregunta nombres, el señor Cordero ya no lo veo tanto, pero estaba el ministro de Defensa, estuvo el presidente de la Asamblea. Fernando Cordero. Estuvo el presidente de la Asamblea cuando amenazaron al general Gabela, cuando se presentó a la Comisión de Fiscalización con la señora Carrión y el señor Juan Pablo Pozo, que era el secretario de esa comisión, que después contaba votos. La donde ganó el señora señor Carrión. Bueno, por supuesto. Tenemos nosotros... ¿La que está de moda este? Sí. Mire, hay tantas cosas. Yo dejo nombres claros nada más. No lo digo yo, lo dice el expediente. En el Parlamento está de moda este. Y dentro de las posiciones, perdón, Salgado. No quiero... ya, sí, porque... Salgado, porque después me vayan a decir la repregunta mía funcionó. Perdón, vea. gracias, muy amable. En todo caso, la parte fundamental es de que hay personas que están cerca y espero que realmente no hayan los pactos políticos que ya vemos. Uh-huh. Mire, uno hace derecho penal, se puede hacer academia, se puede hacer un ecuatoriano a pie, pero el punto es que cuando hay pactos políticos en el Ecuador cambia todo. Y no es nada difícil que cambien todo lo que quieran. Porque aquí el problema es de que suman votos. Y se necesita en determinados momentos, en los organismos, en las cortes y todo, número de votos. Es decir, si tienen la mayoría, van a cambiar muchas cosas. Yo creo que eso sí tenemos que cuidar los ecuatorianos. Pero mi punto de vista es que siempre el expresidente Rafael Correa tiene que venir al Ecuador y responder por todo lo que está siendo denunciado. Y que se defienda lo que tiene que defenderse. Pero por lo menos en el caso del general Jorge Gabela tiene que estar aquí. Y hay una cosa que ha dicho Fernando Villavicencio. Realmente hay temas de corrupción gravísimos. No pueden pasarse 2 años investigando, pasándose el tiempo legal, que después van a venir a decirnos, no, es que la ley dice, o el COVID manifiesta que ya ha pasado el tiempo, y cómo es esto de que siguen investigando. El caso PetroChina es clarísimo. El caso PetroChina es un peculado, no solamente eso, Fernando, sí, que puede llegar a otros tipos de delitos que la Fiscalía conoce. Yo creo que esa es la responsabilidad de cada funcionario, que debe ponerlo en el puesto a las cosas. Y más que nada, para que se pueda plantear, justamente independientemente de lo que haga todo lo que es lo electoral, etcétera, o el Código de la Democracia. Yo quiero dejar claro que la Fiscalía y los jueces, porque los jueces son los que tienen que hacer las cosas, y los jueces están todavía allí. Vemos las resoluciones. El proceso 30S, donde hicieron hasta censo de autoridades o de jueces, vemos que están los mismos que estuvieron con el señor Correa. ¿Hasta cuándo va a seguir el proceso justamente el Consejo de la Judicatura, las comisiones respectivas, y realmente ver qué independencia tiene la justicia? Porque los jueces tienen que ser independientes, la fiscal tiene que ser independiente, y en ese sentido creo que es un trabajo inmenso que tiene la Fiscalía. Sí. De acuerdo, tiene un trabajo inmenso, pero yo sí creo que si toman 4 casos claros de corrupción, están allí: adquisición de armas, adquisición de helicópteros, todo lo que hicieron con el petróleo, todo lo que han hecho con las minas. Esos son los temas que van a permitir delitos que incluso se sigan sin presencia de las personas.
donde tiene que ver el señor Correa. ¿Qué cronología? No lo digo yo públicamente, lo dicen los documentos y los IRP. Usted puede leerlos porque son públicos. Gracias. Yo no creo que estamos hablando cosas que no son. Yo creo que tenemos la información los ecuatorianos y sí creo que las autoridades han de ver o su equipo que tienen para hacer la investigación, han de leer todo este tipo de cosas para que hagan lo que tienen que hacer, nada más. ¿Qué cronología aconseja a la paisana doctora Mariana Yepes? Bueno, qué terrible, ¿no? Bueno, la responsabilidad de... Cronología no podría aconsejar porque depende de cada caso. Sin embargo, quiero resaltar que en esta mesa se han vertido criterios muy valiosos con sustento constitucional, legal y sobre todo fáctico también sobre y testimonios en vivo. Sí, respecto del tema que nos ocupa. ¿Cuál es la posible participación del economista Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia? En este punto yo quisiera mencionar o reiterar que solamente con sentencia ejecutoriada, con sentencia condenatoria ejecutoriada, puede estar impedido de participar. Dado el estado procesal y a veces preprocesal, porque hay muchos temas que todavía están en investigación previa, y yo le veo muy difícil que para la época en que se vayan a inscribir las candidaturas, si es que él vendría, o si cambia la situación de que se pueda inscribir desde fuera a través de un representante o por medios electrónicos, no habrá sentencia ejecutorial. Definitivamente yo estoy convencida de que no habrá. Hay algunos delitos que todavía no han motivado la iniciación de un proceso. Esto es, no se han formulado cargos en los cuales él sí podría estar inmerso, como son algunos casos de peculado que aquí se han mencionado. Y también yo quiero recordar que hay informes de la Contraloría, informes en que sí arrojan indicios de responsabilidad penal, entre ellos los que se relacionan con el endeudamiento, con la preventa petrolera. Todos esos casos tienen también indicios relacionados con el peculado, y esos sí dan posibilidad al enjuiciamiento en ausencia, ¿no? De todas formas, yo creo, todos tenemos puestas las esperanzas en la nueva fiscal general. Como decía hace un momento, ella tiene conocimientos, tiene experiencia, pero creo que hay tantos casos como nunca en la historia del país que están rebasando las posibilidades. Por eso le pedía yo una cronología de urgencias. Pero claro, no todos son asuntos de fuero, no todos. Entonces ella, no todos, pero tiene que ella orientar, dirigir. Yo me atrevo en este momento a hacer una sugerencia, que sería ya desde luego cambio legal y no constitucional. Legal es mucho más fácil. Un cambio de modelo en la parte superior de la Fiscalía General. No nos olvidemos que nació la Fiscalía con rango constitucional con la Constitución del año 98 y siempre se mantuvo con ese modelo, un modelo vertical. Todo recae sobre la máxima autoridad, aunque ahora esté en manos del Consejo de la Judicatura, pero internamente está ahí y a ella le corresponde pues establecer todos los lineamientos para que se haga las ¿Cuál es su modelo? El modelo es que por lo menos ese, porque yo tengo idea de otro modelo más participativo, más participativo, pero creo yo que el fiscal subrogante no debe ser solamente quien actúa en ausencia temporal del titular, porque ni siquiera de acuerdo con el Código Orgánico él le reemplazaría cuando haya ausencia definitiva, tendría que nombrarse inmediatamente a otro. Ese personaje, el fiscal subrogante, debería tener funciones definitivas en la dirección de los procesos de fuero. O sea, tiene que estar trabajando conjuntamente con la fiscal general. Yo creo que ahí podría desahogarse un poco, pero para eso tiene que haber una reforma de carácter legal en ese sentido. Gracias, doctora Yepes. Gracias, doctor Román. Muchas gracias, doctor Ollarte. Mis queridos amigos del pueblo ecuatoriano, por su radical verdad perseverante, idóneos para todo trabajo jurídico de análisis. Muchas gracias, nos han dado un privilegio y han inscrito un episodio de conocimiento y sabiduría una vez más. Muchísimas gracias. ¿Por qué están fugándose los presos de las cárceles en instantes? Porque aquí,
Estamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por